Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Liaga y a lo largo de este video trabajaremos con los conceptos de potenciación, radicación y notación científica aplicados a la seguridad pública. Algunos de los usos que le vamos a dar dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública está relacionado con el análisis exponencial que nos permite comprender el crecimiento o disminución acelerada de algunos fenómenos delictivos. Por otro lado, el cálculo de territorios y distancias, este cálculo preciso se va a poder realizar solamente con estas operaciones que vamos a ver. Y finalmente, para todo lo que tiene que ver con la gestión de grandes presupuestos, las bases de datos masivas, utilizaremos la notación científica. Para comenzar, recordaremos la definición de potenciación, ¿sí? Una potenciación era un producto repetido. Por ejemplo, si yo tengo el número a elevado a la n, esto es multiplicar a por a por a por a una cantidad n de veces. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, el número 3 elevado a la cuarta, esto implica multiplicar a la base, el número 3 por sí misma, 4 veces, ¿sí? Entonces, en vez de hacer 3 por 3 por 3 por 3, uno escribe 3 elevado a la cuarta. ¿Sí? Bueno, el número que está aquí abajo se llama base. ¿Sí? El número al que yo lo voy a multiplicar la cantidad de veces por sí mismo se llama exponente y el resultado final se llama potencia. ¿Sí? En este caso, la potencia de 3 a la cuarta es igual a 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. 81 es la potencia, 3 es la base, 4 es el exponente. ¿Sí? Casos especiales, cuando yo tengo un número elevado a la 0, el resultado me da 1. Todo número elevado a la 1 me da como resultado el mismo número. Y cuando yo tengo un número elevado a un exponente negativo, lo que sucede es que la base se invierte. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el número 5 elevado a la menos 1, esto es igual a un quinto. ¿Sí? Puede ser a la menos 1 o podría ser que estuviera elevado a algún otro exponente. Si fuera un número distinto de 1, tengo que elevar el resultado final a esa potencia. Y por otro lado, cuando yo tengo menos, o sea, un número negativo elevado a alguna potencia, el signo de ese resultado va a ser siempre positivo si el exponente es par y si es impar va a tener siempre el resultado de la base. En este caso va a ser negativo. Por ejemplo, si yo tengo menos 3 al cuadrado, esto me va a dar como resultado un número positivo. Porque yo voy a multiplicar menos 3 por menos 3 que me da como resultado 9. Si por el contrario tengo el número menos 2 al cubo, como esta base es negativa, entonces el resultado va a ser negativo. Siempre cuando las potencias son impares conservan el signo de la base. 2 por 2 por 2 me da como resultado 8. Por lo tanto, el resultado de esto es menos 8. ¿Sí? Hay algunas formas de que nosotros podamos después recuperar estos contenidos en algunas gráficas que generalmente se usan para modelar crecimientos, ya sea crecimientos de no solo de bacterias, de poblaciones, las funciones exponenciales, donde aparece, digamos, dentro de la fórmula función una potencia o la variable aparece dentro de la potencia, también se utilizan para incluso ver el crecimiento que tiene, digamos, la difusión de una noticia, ¿sí? O la réplica de algún evento que nosotros queremos. Entonces, si nosotros observamos, esta curva representa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la función y igual a 2 a la x, uno de los casos más utilizados dentro de lo que tiene que ver con la potenciación. Vamos a recordar las propiedades de la potenciación. ¿Sí? Si yo tengo el producto de potencias de igual base, lo que va a suceder es que coloco la misma base y sumo los exponentes. Vamos a pensar en un ejemplo. Supongamos que yo tengo 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué se suman los exponentes? Porque 2 al cubo implica hacer 2 por 2 por 2 tres veces y 2 al cuadrado implica hacer 2 por 2, ¿no? O sea, acá tengo 2 veces y acá 3 veces. Por lo tanto, fíjense que acá me va a quedar el 2 que está multiplicándose por sí mismo 5 veces. Esta es la razón por la que si yo tengo exponentes 3 y 2, el resultado final va a ser la suma de 3 más 2, o sea, 2 elevado a la 3 más 2. De la misma manera, cuando yo tengo un cociente de potencias de igual base, que este cociente se puede ver como una fracción o como una división. Si tengo, por ejemplo, 3 a la quinta
dividido 3 a la cuarta, ¿sí? Esto va a ser como resultado 3 a la 5 menos 4. O sea, esto me da como resultado 3 a la 1. Podría ser que esté de esta manera o que yo también tuviera esto 3 a la quinta dividido 3 a la cuarta, ¿sí? Podría aparecer también como un cociente, o sea, como una fracción, ¿sí? Entonces acá esto que sería 5 menos 4, 1. Entonces me quedaría 3 a la 1 de la misma manera, ¿sí? Cuando yo tengo potencia de una potencia, lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 a la 5, ¿sí? Todo esto al cuadrado, esto va a ser 2 a la 5 por 2, que me da 10, 2 elevado a la 10, ¿sí? O si tengo 3 al cubo al cuadrado, esto me da como resultado 3 elevado a la 3 por 2, que me da como resultado 6. Por último, una cosa muy importante es que la potencia se puede distribuir respecto del producto y respecto del cociente, ¿sí? O sea, si yo tengo una multiplicación y esa multiplicación está elevado, por ejemplo, si yo tengo 2 por 7 elevado al cubo, ¿sí? Este 3 del exponente se va a distribuir al 2 y al 7 solamente cuando acá tengo una multiplicación o una división. Esto me va a quedar 2 al cubo por 7 al cubo. De la misma manera, si yo, por ejemplo, tengo 3 cuartos al cuadrado, ¿sí? La potencia se va a distribuir respecto del numerador y del denominador. Acá me va a quedar 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Cuidado que no sucede ni con la suma ni con la resta. Veamos un ejemplo en el que trabajar con la potenciación nos ayuda a resolver una situación que está relacionada con el decaimiento exponencial. Supongamos que tenemos una sustancia química crítica para una investigación forense que se reduce a la mitad cada 5 años debido a su inestabilidad. Se necesita calcular cuánta cantidad de sustancia permanecerá viable después de 15 años para determinar si será suficiente para el peritaje. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la cantidad inicial de material que nosotros tenemos. La tasa de reducción tiene que ver con cómo esto se va reduciendo, digamos, o se va eliminando. Esto va haciendo la mitad durante cada año, ¿no? El periodo de semivida es un periodo de 5 años y el tiempo total que nosotros vamos a tener que estimar es un periodo de 15 años. Bueno, entonces, en primer lugar vamos a necesitar determinar el número de periodos, ¿no? Que esto se realiza dividiendo el tiempo total por la duración de cada semivida. Como tenemos 15 años y la semivida, o sea, a partir de cuándo se va reduciendo, es a partir de 5 años, entonces nosotros vamos a tener acá un total de 3 periodos. Una vez que nosotros hacemos eso, vamos a plantear la fórmula del decaimiento, que para hacer esto se usan potencias negativas, en este caso de base 2, porque nosotros vamos a ir reduciendo esa cantidad de material a la mitad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar por un medio, ¿no? Que un medio es lo que representa la mitad 3 veces. Estas 3 veces van a ser el exponente que nosotros necesitamos colocar en la fórmula. Entonces la cantidad final va a ser esa cantidad inicial, los 800 gramos, por un medio elevado al cubo, ¿sí? O que es lo mismo, 2 elevado a la menos 3. Recordemos que cuando teníamos el exponente negativo se invertía la base, o sea que un medio al cubo es lo mismo que 2 a la menos 3. Cuando resolvemos las potencias y multiplicamos, obtenemos que un total de 100 gramos. Es decir, que después de 15 años todavía quedan 100 gramos de la sustancia original suficiente para realizar el análisis químico básico. Este es un ejemplo en el que todo lo que parece números medio complicados y que no servirían de mucho, realmente se usa, por ejemplo, para calcular la vida media de alguna evidencia. Ahora vamos a trabajar con lo que tiene que ver con la radicación, ¿sí? La radicación es la propiedad inversa de la potenciación. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos con la radicación, inevitablemente estamos volviendo a revisar el concepto de potenciación, ¿no? Quiere decir que si yo digo la raíz enésima de un número a es igual a b,
lo que yo tengo que pensar es a quién tuve que elevar a ese número b, ¿sí? Para que b elevado a la n me dé como resultado a. Y vamos a poner un ejemplo con números. Si yo quiero pensar en la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Tengo que pensar en un número que cuando yo lo elevo al cuadrado, a ese numerito, me tiene que dar como resultado 9. ¿Sí? En este caso, nosotros podemos pensar y decir, bueno, el número al que yo tengo que elevar al cuadrado para que me dé 9 es el número 3. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 9 me da como resultado 3. ¿Sí? Por eso decimos la potenciación es la operación inversa de la radicación. ¿Sí? Bien, acá nosotros vamos a tener algunos elementos. El número n que aparece acá en la raíz, en la parte superior. Si no aparece, siempre es el número 2 y si es otro distinto se llama índice, ¿no? Que es como el grado de la raíz. Por otro lado tenemos el número que está adentro de la raíz, se llama radicando, y el resultado final se llama raíz, ¿sí? Bueno, un poco la relación que vamos teniendo entre la radicación y la potenciación. Vamos a ver algunas propiedades de la radicación. De la misma manera que con la potencia, la radicación se distribuye con respecto al producto y al cociente, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo la raíz de un producto, lo puedo, digamos, calcular juntos o puedo separar las raíces con cada uno de los factores, ¿no? El resultado me da exactamente lo mismo. O sea, la raíz enésima del producto de A por B es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Lo mismo sucede respecto del cociente. Recordemos que el cociente puede aparecer como una división o puede aparecer también como una fracción, ya que la raya que está simbolizando acá la fracción es una división. Entonces, calcular la raíz cuadrada de 16 sobre 25 es lo mismo que hacer la raíz cuadrada de 16 sobre la raíz cuadrada de 25. Y cuando yo tengo una potencia de una raíz, se puede expresar esto como un exponente fraccionario, donde el índice de la raíz va a ir al denominador y el exponente de la raíz va a ir al numerador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero expresar la raíz cúbica de 2 elevado a la quinta, esto va a ser 2 elevado a la 5 tercios. 5 el exponente de la raíz y 3 el índice de la raíz. Vamos a ver un ejercicio aplicado en el que se utilizan las raíces cuadradas. Por ejemplo, para una pericia accidentológica. Se quiere calcular la velocidad de impacto de un objeto contundente que cayó de una estructura de 20 metros. Este cálculo es fundamental para determinar la energía cinética en el momento del impacto y validar, obviamente, las hipótesis del siniestro. Bueno, vamos a considerar cuáles son las variables físicas. En este caso tenemos la gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundos cuadrado, la altura, que es de 20 metros donde cayó, la velocidad inicial, 0 metros sobre segundo, y la fórmula de la velocidad es v cuadrado igual a 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? Entonces, despejando, v va a ser la raíz cuadrada de 2 por g por h. Entonces, una vez que hemos identificado eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar, ¿no? 2 por la gravedad, que ya es un valor fijo, por la altura. Reemplazamos cuál es el valor de la altura, que en este caso son los 20 metros, y después multiplicamos los valores dentro de la raíz, que esto me da un valor de 392. Entonces, para encontrar, digamos, cuál es la velocidad con la que cayó el elemento con lo que nosotros queríamos ver, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la raíz cuadrada de 392. Esto nos da como resultado 19,8 metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos obtener alguna información. Obviamente, esto no es algo aislado, sino que va de acuerdo a todo un peritaje que se tiene que hacer, pero los cálculos que se realizan utilizan en este caso la raíz cuadrada. Por último, trabajaremos con algo muy importante que tiene que ver con la notación científica, ¿no? La notación científica es una notación que a nosotros nos permite trabajar con números muy grandes o muy pequeños y nos permiten incluso dimensionar el tamaño de ciertos elementos de acuerdo a el exponente que tenga esta notación científica. Cosas importantes, todo número escrito en notación científica tiene esta forma.
a por 10 elevado a la n. Si el número n es positivo, entonces hablaremos de un número muy grande. Si el número n es negativo, estamos hablando de números más pequeños. Y otra cosa importante es que este número a que nosotros tenemos acá tiene que ser un número que está entre 1, o sea, mayor o igual a 1 y menor a 10. Este es el número que nosotros vamos a llamar el coeficiente, ¿sí? Bueno, para pasar de la forma estándar, o sea, de un número escrito en la forma que nosotros conocemos, a notación científica, debemos mover la coma hasta dejar un solo dígito entero. Obviamente que ese dígito tiene que estar entre 1 y 9, ¿no? Y si movemos a la izquierda, obviamente n, el exponente de 10, va a ser positivo, y si nos movemos a la derecha, ese número n va a ser negativo. Ya vamos a ver algún ejemplo. Y para pasar de la forma científica a la forma estándar, tenemos que desplazar la coma según el exponente. Si el exponente es positivo, mover la coma hacia la derecha, o sea, añadiendo ceros en caso de hacer falta, y si el n es negativo, vamos a mover la coma hacia la izquierda. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer esto, ¿sí? Bueno, un poco dentro de los términos que tienen que ver con las magnitudes policiales, cuando nosotros vamos a pensar en cosas pequeñas, ¿sí? 10 a la menos 3 está a la altura de los mili, por ejemplo, pensemos en los milímetros. 10 a la menos 6 está dentro de lo que tiene que ver con lo micro, ¿sí? Y 10 a la menos 9 dentro de lo que tiene que ver con lo nano. Estos son también expresiones que nos permiten saber si tengo un nanómetro, es muy, muy pequeño, o sea, está a la altura de los 10 a la menos 9. Estas son algunas de las expresiones que se utilizan. Así como cuando yo tengo potencias positivas, en el caso de 10 al cubo, estoy hablando del kilo, 10 a la 6, el prefijo que se usa es mega, y 10 a la 9, el prefijo que se usa también es giga. Entonces, ¿cómo vamos a convertir un número a notación científica? Bueno, lo que tenemos que ver es si el número que nosotros vamos a usar es muy grande o muy pequeño, y vamos a usar las siguientes reglas. Si el número es muy grande, lo que vamos a hacer es colocar la coma después del primer dígito que sea distinto de 0, ¿sí? Después contar cuántos lugares se movió la coma, y ese lugar o esa cantidad de lugares que se movió la coma es el exponente positivo de 10. Vamos a ver un ejemplo. Si yo quiero escribir el número 3.450.000, que a pesar de todo no es un número tan grande, digamos, pero lo quiero escribir en notación científica, lo primero que tengo que identificar es quién es el número a, o sea, el coeficiente. Para eso lo que tengo que hacer es pensar en todos los números que son distintos de 0. En este caso, el 345, o sea, 345 son todos los números distintos de 0. Entonces tengo que correr la coma hasta el primer número que sea distinto de 0, o sea, en este caso al 3, ¿sí? Entonces yo voy a tener el número 3,45. Este va a ser el número a con el que nosotros vamos a trabajar. O sea que 3,45 es el número a. ¿Y cómo encuentro ese 10 a la sexta? Bueno, para encontrar ese 10 a la sexta tengo que ver la cantidad de lugares que se corrió la coma. Entonces, si nosotros pensamos en 3,45, pensemos que la coma va a estar en este lugar. O sea, lo que a mí me queda por fuera son estos 6 lugares, ¿no? Entonces, estos 6 lugares corresponden a quién, al exponente positivo de 10 que yo voy a estar utilizando. De esta manera, nosotros podemos, digamos, ayudarnos de esta regla o técnica para poder escribir cualquier número que nosotros querramos como una potencia de 10. ¿Sí? O sea, en realidad no como una potencia de 10, sino en términos de la notación científica. Entonces, encontramos cuál es el número donde tenemos que colocar la coma, contamos la cantidad de lugares que se ha corrido, y de esta manera encontramos el exponente positivo de 10. ¿Cómo puedo convertir un número en notación científica cuando los números son muy pequeños? Bueno, vamos a hacer algo similar, con la diferencia que vamos a mover la coma en sentido contrario, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mover la coma hasta obtener un número que esté entre 1 y 10. Cuando hablo de 10, tiene que ser menor a 10, o sea, mayor o igual a 1 y menor a 10. Después se cuenta cuántos lugares se movió la coma, y ese va a ser el número que nosotros vamos a colocar como exponente negativo de 10. Entonces vamos a ver un ejemplo. Si nosotros queremos escribir el número 0,00072 en notación científica, lo primero que tenemos que identificar es quiénes son
los números distintos de 0 para poder encontrar A. Fíjense, en este caso los números distintos de 0 son 7, 2. Por lo tanto, para poder escribirlo como un número que esté entre 1 y 10, vamos a usar el número 7,2. Es decir, que nosotros del número que tenemos vamos a ver dónde deberíamos colocar la coma. La coma nosotros la deberíamos colocar en este lugar, ¿no? 7,2. Entonces vamos a ver cuántos lugares fue que se corrió. Como se corrió 4 lugares, ¿sí? Entonces ese es el número que va como exponente negativo de 10, ¿no? Entonces me queda 7,2 por 10 a la menos 4. Veamos dos nuevos ejemplos, ¿no? Yo quiero escribir 35 millones de denuncias, ¿no? En notación científica. Entonces, recordemos, para hacerlo yo tengo que identificar quiénes van a ser los números que son distintos de 0, en este caso el 35, y a partir de acá, ¿dónde debería colocar la coma? Para que este número sea un número que sea mayor o igual a 1 y menor a 10, entonces yo debería colocar la coma acá. Fíjense, vamos a contar la cantidad de lugares que se corrió la coma, porque la coma en realidad originalmente estaba en este lugar, ¿no? Entonces se corrió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por lo tanto, el número específico que vamos a terminar poniendo es 3,5 por 10 a la 7, ¿sí? De la misma manera, si yo tengo el número 0,0000006, ¿sí? Tengo que fijarme dónde debería estar la coma. Si nosotros pensamos, el único número que es distinto de 0 es el 6. Por lo tanto, este va a ser el elemento que va a hacer mi número A o el coeficiente. Entonces, yo la coma, ¿dónde la voy a colocar? La voy a colocar acá, ¿no? Entonces, tengo que ver desde dónde está hasta dónde la corrí, qué cantidad de lugares hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo tanto, ese es el exponente negativo de 10, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos escribir tanto números grandes como pequeños con notación científica. Pasando en limpio, las tres herramientas que nosotros vimos en esta unidad son la potenciación, la radicación y la notación científica. La potenciación tiene mayores usos en términos de trabajar con todo lo que tiene que ver con el crecimiento exponencial. Esto nos permite visualizar a través de funciones la propagación de delitos o la información en redes. También otro uso, si bien nosotros no lo hemos trabajado en profundidad, tiene que ver con los árboles de alerta, cómo se va transmitiendo un mensaje en términos de cadenas de mando o difusión de emergencias. Y el ejemplo que vimos nosotros que está relacionado con el decaimiento de alguna vida, de alguna sustancia, ¿no? Que eso nos permite trabajar con cierta evidencia. La radicación nos sirve para el cálculo de distancias operativas, para cálculo de áreas de seguridad o la velocidad de impacto en términos de accidentes viales en líneas generales. Y la notación científica nos va a servir cuando nosotros tengamos que trabajar cifras muy grandes o muy pequeñas, por ejemplo, en el manejo de algunas cifras financieras para trabajar los presupuestos, ¿sí? También para el uso de Big Data, acá se usa muchísimo en todo lo que tiene que ver con registro de huellas, de antecedentes, patentes o incluso en el análisis forense en relación a las cantidades microscópicas de evidencia biológica, por ejemplo, cuando tenemos que hacer algún análisis de ADN. Entonces, dominar estas tres herramientas nos permite un análisis integral dentro de lo que tiene que ver con la seguridad pública. Seguimos aprendiendo en los próximos videos.